bajos, ¿verdad? Que es hacia lo que deberíamos de tender. En el caso de educación, también es evidente que hemos avanzado muchísimo en los últimos años en términos de cobertura de la educación primaria. Sin embargo, la cobertura de los niveles postprimarios aún es sumamente baja, y recordemos que muchos estudios nos revelan que para salir del círculo de la pobreza, pues una persona necesita alrededor de 12 años de educación, ¿verdad? Para tener acceso a fuentes de trabajo de trabajo digno. Y en materia de nutrición, creo que lo mencionaba usted, presidente, Guatemala es el país con la mayor tasa de desnutrición de América Latina y del Caribe, y los niveles de desnutrición son 50% de los niños menores de 5 años, según la última encuesta que teníamos y que hoy se actualiza. Bueno, es incluso niveles que se observan mucho más altos de los que uno encontraría en países sumamente pobres de África. Esto lo que refleja en realidad es que aún estamos en una sociedad sumamente inequitativa, en donde esa exclusión histórica hacia grupos de población, principalmente residentes en áreas rurales, de origen étnico indígena y en muchos casos de mujer, sigue reflejándose hoy en pleno siglo XXI. El estudio intenta ser más propositivo y abrir un diálogo, así es que hicimos algunos costeos que podrían iniciar el debate de cuánto cuesta realizar los derechos humanos en nuestro país en términos de salud, educación y nutrición. Y me voy a referir a salud y educación básicamente porque creo que en este sentido tenemos una tarea bastante grande por delante. Estamos muy lejos de tener un sistema integrado de servicios de salud y deberíamos descender hacia él. Pero en la actualidad creo que sería vital empezar a trabajar en el aumento de la cobertura y de la calidad del primer nivel de atención de salud, lo que significa un apoyo mayor en términos de presupuesto y personal hacia los puestos y centros de salud. La última encuesta de condiciones de vida nos reflejaba que 2 millones de guatemaltecos vivían a más de 1 hora de un centro de salud, y algunos otros estudios nos reflejan que no necesariamente en los puestos y en los centros de salud se cuenta ni con todo el personal necesario, ni con los materiales que deberían de existir para poder lograr disminuir tasas de mortalidad y atender las necesidades más básicas de la población. En este sentido, el presupuesto del Ministerio de Salud requiere un aumento solamente para aumentar esta cobertura de primer nivel de atención de alrededor del 50% del presupuesto actual. Eso quiere decir que necesitamos invertir alrededor de 1.500 millones más de quetzales en los próximos años para intentar cumplir con las metas de los objetivos de desarrollo del milenio que usted también mencionaba. Muchísimas gracias, Jonathan. Te agradecemos tu participación. Yo quisiera, que nos quedan unos minutitos, hacer un llamado a toda la sociedad para subirnos a un carro de una Guatemala distinta, una Guatemala nueva, optimista, que veamos el futuro con un compromiso de esfuerzo personal para ir cambiando esos indicadores tan malos que tenemos, que ahora muestran unos cambios importantes, y un llamado a solidario y respetuoso al Congreso de la República para que podamos pasar ese presupuesto del 2010 y podamos colaborar, compartir la posibilidad de ordenar las finanzas del Estado, de seguir con el proceso de ordenamiento de las finanzas del Estado. Ministro, cuando uno ve los indicadores de salud que vamos a ver hoy, dentro de 1 hora o 2 horas, en el Palacio Nacional, hay una avalancha de demanda, como decía Jonathan, de servicios. He visto los resultados, y por ejemplo en emergencias es un 20 y pico % cada mes que va subiendo. Consulta externa, solo el Hospital Roosevelt tenía 640 consultas en un día, ahora tiene casi 3.000 diarias. Se amplió el horario de consultas, sí, que eso es algo que de repente horas. ya se olvidó, pero se duplicó el horario de consultas. En el 2007 se tenían 6 millones de consultas, en el 2009 hasta agosto nada más
se llevan ya 9.300.000 consultas. Yo tuve la oportunidad, y algunos de ustedes me acompañaron en una madrugada ya al Roosevelt, y era impresionante la cola de personas. Recuerdo una señora que venía de Puerto Barrios, y le dije, pero ¿por qué no va al hospital de Puerto Barrios? Porque el Roosevelt es el mejor hospital, y donde dan mejor servicio. Entonces, creo que todo eso va a exigir más recursos. En mortalidad materna, creo que eso es un indicador que tanto Sandrita como yo estamos obsesionados por bajarlo. En el año 2007 murieron 244 ciudadanas en el proceso de parto. Este año van 165. El número es considerablemente menor, y esperaríamos, ya el año pasado fue menor, y este año creo que va a estar mejorando también. Y eso es por una integralidad de servicios en el caso de salud. No es solo ampliar la consulta, es poner la ambulancia en cada municipio, es poner 24 horas de servicio en el municipio, tener CAIMI cercas que puedan darle servicio a la madre antes, preparto, parto y posparto. Y todo eso se está haciendo. Por supuesto, no en todo el territorio nacional, pero se está avanzando territorialmente en proporcionar los servicios integral. Así que, así el caso porque esto va a demandar más medicina, más equipo, más preparación de personal, y nosotros por lo menos estamos decididos a mantener estos resultados y en la medida de lo posible mejorarlos. Sí, yo creo que en ese sentido es muy importante el llamado que acaba de hacer usted, señor presidente, al Congreso para que se apruebe el presupuesto 2010, porque en este presupuesto ya se aumenta la proporción de recursos para el área social en general. Aunque por otra parte sí hay que reconocer que estamos frente a un Estado, no solo un país que está desnutrido, sino que un Estado que está financieramente desnutrido también, ¿verdad? Y es histórico, no es una cuestión de los últimos 4 o 5 años. No, para nada. Sí, que se refleja en un indicador que cuesta mucho ir cambiando, como este de mortalidad materna, también el de mortalidad infantil. Es igual esos dos indicadores, pero yo creo que ahora se va a ver precisamente cómo mejoran también con un poco más de recursos, pero sí, se requiere un monto mucho más grande de recursos a futuro, ¿no? Y ahí habría que contemplar la posibilidad de que en el futuro se pudiera ampliar el presupuesto precisamente con más recursos para cubrir áreas tan básicas como estas, que al final estamos aquí tratando de respetar derechos sociales, ¿no? Que es lo que mencionaba Jonathan Mencos, ¿no? Que el tema de los derechos nos da un enfoque también para pensar en términos de país. Al final aquí tenemos que respetar esos derechos, pero para hacerlo se necesitan recursos también, ¿no? Y estamos lamentablemente todavía con un Estado muy débil en materia de recursos para poder respetar esos derechos sociales. Solo les comparto que tenemos un ministro de Finanzas que dirigió el informe de desarrollo humano. No es solamente un ministro de Finanzas, también tiene una experiencia amplia en desarrollo y en evaluación de desarrollo. Y creo que eso le da un componente importante para un ministerio que normalmente se le ve muy frío, muy de cuenta plata nada más, pero se está transformando en un ministerio de desarrollo como debe ser. Estamos ya por cerrar. Ya cerca, presidente, hay algunos mensajes, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de lo que usted decía por ahí, presidente. Al final de cuentas, si se habla de la inversión en el capital humano, que es lo más importante, que es los trabajadores, los guatemaltecos potenciales trabajadores, se tiene que pensar en la educación, y educación son más maestros, y esos maestros tienen que tener un salario. Si queremos más seguridad, hay que poner más policías, y los policías usan uniforme, tienen armas, usan autopatrullas, las autopatrullas usan combustible, lubricantes, llantas, etcétera. Es decir, hay que pensar en toda la inversión tremenda que tiene que hacer el Estado, y hay algunos mensajes ya recibidos, pero yo creo que hay que ser muy claros porque existe una gran expectativa mediática, hay que decirlo, en torno al tema de la reforma fiscal que se ha venido mencionando, y yo le pediría al señor ministro, además de los mensajes que leeremos a continuación, que nos compartiera un poco cuál es el enfoque
de gobierno respecto de la búsqueda de estos ingresos. Sabemos y que quede muy claro que todavía no hay una definición absoluta en este momento, pero sí compartir a grandes rasgos cuál es el sentido y cuál es el espíritu de cualquier modernización fiscal que quiera hacer el gobierno. Pero además